Acá estamos con el doctor Gabriel Cartanía. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julián? Es un amigo de la casa. Él nos da la bienvenida a nosotros porque está antes que nosotros. Pero en la claro. nueve. Pero bendita, tal cual. Así Y es, nosotros así nos hemos visto en otros programas. En otros programas, Hemos sí, ido sí, sí. pasando, Aprovechemos sí. esta sesión que es gratis, Karen. Ay, Dale, dale, escúchame, dale, tengo dale. miedo. ¿Quién dijo que es ¿Quién gratis? dijo que era gratis? Ah, bueno. Bueno, más allá del chiste, se está hablando mucho de el efecto post-pandemia, Sí. que todavía no estamos fuera de la pandemia, pero se viene en algún momento el efecto quizás traumático de lo Sí. que muchos estamos viviendo hoy como una pandemia o una cuarentena física con la emocional, ¿no? ¿Qué nos va a pasar emocionalmente? Igual yo ya estoy escuchando serios problemas mientras está ocurriendo Ocurren cosas distintas. esta cuarentena. Pero te lo voy a poner en estos términos. Imagínate esto. ¿Cuánto tiempo tenemos de pandemia, de cuarentena? 135 días, Sí. creo, ¿no? Mira, Más agregale unos 20 días más que estamos hablando del asunto. Hace 160 días que nosotros venimos escuchando todos los días. Tu cerebro, el tuyo, el mío, viene escuchando todos los días y todo el día. Adentro es seguro, afuera es peligroso. Quédate en tu casa y cuídate. Durante 160 días venimos escuchando esto. Tiqui, 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 Bien, tiqui. y un día nos dicen salí afuera. Salí, ni ahí. Esta. Exactamente. A ese, ¿Cómo voy a salir? a ese Esta, lugar mira donde ahí. durante 5 meses nos dijeron que era, Que era peligroso. peligroso. Pero el problema es que cuando la cuarentena se levante, no nos van a dar el derecho o la opción de salir, sino la obligación. Por el trabajo, por las Exactamente. obligaciones. En estos momentos, el mozo de un restaurante que está en cuarentena, porque el restaurante está cerrado, el día que levante la cuarentena, el Tiene que dueño ir. del restaurante le va a decir, el lunes te quiero ahí. Claro. Bien. Entonces esa persona va a tener que salir, no es que va a tener la opción de salir o quedarse, va a tener que salir a encontrarse con colectivos llenos, con trenes llenos, con Claro, subtes va a decir llenos. cuarentena, te perdonamos todo, ¿Se volvé. entiende? Entonces va a tener que entrar a un lugar lleno de gente donde su cerebro está programado para temerle. Entonces lo que va a aparecer es mucha ansiedad. Esas son las malas noticias. Sí. Ahora te digo las buenas, que es transitorio. Porque cuando ese sujeto entre y pase un tiempo, se va a dar, porque cuando se levante la cuarentena, porque va a estar todo bien. A ver, te hago una pregunta No sé. temporal. Sí, si no, no se levanta. Si no, no se levanta. Por algo todavía estamos en cuarentena. Porque abrir la cuarentena implicaría, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta, en determinado tiempo, o la curva bajará o encontrarán la vacuna. Alguna de las dos, lo que ocurra Sí, primero. sí, sí. Bien, cuando eso ocurra, ya epidemiológicamente vamos a poder salir, pero nuestro cerebro va a seguir todavía programado en que es peligroso. Hablo porque países han cerrado la cuarentena, se han abierto y no se ha descubierto la vacuna. Y funcionan con protocolos. Sí. Por eso decía, a lo mejor se abre la cuarentena, pero todavía... Cuando digo que se abre la cuarentena, digo que se abre la cuarentena total. Ah, total, Nunca o va a sea que- ocurrir de un día para otro. Eso es lo Perfecto. bueno. A ver, pregunta de tiempos. ¿Cuesta más tiempo adaptarse a la cuarentena que salir de la cuarentena a nivel psicoemocional? Digo, tardamos 4 meses o estamos viviendo Sí, sí. estos 4 meses. Cuando, si ponete que mañana dicen, chicos, vamos, son Sí. todos libres. Sí. No van a ser 4 meses, ¿o sí? Lo que dicen, los estudios lo que dicen es que un cambio de hábito cualquiera, Eso, ahí está. el adaptarse a un cambio de hábito lleva aproximadamente de 60 a 90 días. Cualquier hábito. Ok. Si vos tenías el hábito, por ejemplo, de a la mañana desayunar, como lo tenía yo, en un bar que está en la esquina de mi casa, Sí. hace años que lo hago, tuve que romper ese hábito por obligación. Bueno, ahora ya tengo otro hábito. Y luego implementaré uno nuevo. Dicen que un hábito, hasta al principio es con esfuerzo y luego cursa naturalmente, son de 60 a 90 días. Pero te lo pongo en estos términos, porque no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con personas. Imagínate esto. Imagínate, Julián, que a vos en estos momentos juguemos. Te abduccionan marcianos. Sí. Y te llevan a Marte. No vuelvo más, te digo. Ponele, bueno, no sabes con qué te vas a encontrar en Marte. A lo mejor decir, Pero mira, resulta- mejor era caro. Vuelvo, quiero volver. Resulta que en Marte tienen una forma de vivir, parámetros culturales, códigos de convivencia, totalmente distintos a lo de la Ok. Tierra. Totalmente distintos. Vos vas a necesitar un tiempo para adaptarte al tipo de vida marciana. Los 90 días. Mínimo. Mínimo. Pero resulta que cuando todavía no te terminaste de adaptar, te vuelven a subir en una nave y te llevan a Mercurio. Con una forma de vivir totalmente distinta a la de Marte y a la de la Tierra.
Entonces vas a tener que adaptarte de nuevo. Ahí Cuando también to- son 90, por ver un número, ¿eh? O se... No, el problema es que nosotros vivimos cambios tan rápidos que no Claro, terminamos de de adaptarnos a uno, asimilarlos. que ya nos vino lo Con nuevo. otro, claro. Eso se llama, y esto lo describió un sociólogo en la década de los 60, Alvin Toffler, que decía el shock del futuro. El futuro nos llega antes de que nos preparemos al presente. Bien, porque vivimos en tiempos muy rápidos. Bien, la pandemia y mundial ansiosos. O sea, genera ansiedad. claro, pero somos una sociedad ansiosa en general y encima acelerados por esto, que el futuro se nos viene encima. No, Entonces, somos ansiosos porque el futuro se nos viene encima. Ah, ok. Claro. ¿Se entiende? entonces no tengo un problema, es el problema del futuro. Yo No, no el sé. problema es tuyo, el futuro no tiene ningún problema. El problema es cómo lidias vos con el futuro, porque la ansiedad es un exceso de algo. Yo siempre digo que las 3 Marías en un consultorio, motivo por el cual suele venir la gente es depresión, estrés o ansiedad, o las 3. Depresiones del pasado. Muy bien. Estrés es el El presente, presente, y ansiedad ansiedad es del el futuro. Exceso de algo. Si yo veo a una persona deprimida, no en duelo, sino deprimida, probablemente tenga exceso de pasado. Si veo una persona estresada, tenga exceso de presente. Y si tengo una persona ansiosa, tenga exceso de futuro. ¿Y exceso de peso dónde entra? Entonces? Y en la cuarentena, Compromiso. todo. Pero te quiero Ahí. hacer una pregunta. Dime. Por ejemplo, hablaba el otro día con una persona y me dice, che, vos sabés que me estoy acostumbrando a estar en mi casa. Claro. Que era alguien que estaba muy, Ok. ¿no? Claro, yo voy al kiosco y vuelvo rápido. Pará. No quiero quedarme afuera. Pero eso te puede pasar por 2 motivos. Por miedo al afuera, lo que explicaba recién, no. o la otra Una opción. pachorra le agarró. Exactamente, se llama el efecto cabaña. Claro. Ese le El agarró. efecto cabaña es, como nos obligaron a quedarnos recluidos en nuestra casa, Con la seguridad que eso implica. construimos una comodidad de la cual no queremos romper. ¿No Claro. es cierto? Es esa cabaña en el bosque, imaginario. Sí, sí, sí. ¿No es sí, cierto? como- Construimos, después no ese- queremos volver a la en ciudad. una época se decía sillón de terciopelo, creo también. Como Ponele. que uno empieza a tener en su casa la facilidad de pedir comida, pedir película, tenés todo. O sea, no necesitas Yo le llamo el efecto Ted Kaczynski. No sé si te acordás, el Unabomber en Estados Sí. Unidos. Él vivía, fue un asesino serial Sí, sí, que sí. mandaba Andaba con mucha la bomba. capuchita. Claro, él vive, si bien era un genio de la matemática y además Ah, un es asesino, verdad, vivía en una él vivía en una cabaña cabaña, en el al bosque, y lado, él no sí. quería saber nada con la sociedad, nada. ¿No es cierto? Entonces de ahí viene esta cosa, bueno, hay mucha gente que está tan cómoda con esto. Por ejemplo, hemos aprendido, muchas personas han aprendido, ¿no es cierto?, a darse permisos a cosas que antes no se daban permiso. Por ejemplo, los psicólogos... hacer muchos- fiaca. Pero ponele. no es común que la gente diga. O sea, una cosa es ser vago, ¿eh? Que es Sí, sí, distinto. te entiendo. Otra cosa es ser fiaca. Sí, el problema es que la fiaca crónica termina siendo muy desgastante. Una cosa es el ocio del guerrero, que digo yo, que es el cansancio luego que Sí, hiciste, claro. ¿sí? Entonces descansás. Y otra cosa, el ocio crónico. Que El no ocio hiciste crónico nada. termina siendo agotador, porque te cansás de no hacer nada. Bien, pero este nuevo panorama nos ha presentado nuevas cosas. Por ejemplo, los psicólogos, muchos de ellos están permitiendo algo que antes era casi tabú, que es atender vía videollamada. Sí. Bien, cuando la cuarentena termine, muchos mantendrán este esquema, que antes no se lo permitían. Muchas personas están haciendo home office, Nuevos hábitos. nuevos hábitos, tal cual, y que no están malos, Muchas mujeres se están permitiendo el sexting virtual, que antes era muy tabú, no se lo permitían, y ahora, por una cuestión de necesidad, porque no se pueden juntar, se permiten esto y se dan cuenta que no es ir al infierno, simplemente es una actividad más. Entonces, hay un montón de cosas que se están permitiendo y que algunas de ellas quedarán al final de la A mí cuarentena. con la comodidad me pasó, por ejemplo, una clase a las 9 de la mañana, me levanté, llovía y dije, qué suerte que no tengo que salir. Agarrar el auto, ir hasta la facultad. Dije, yo me quedo acá. Después tengo también el caso contrario, que era lo que vos hablabas un poco al principio, de una amiga que cada vez que sale le agarra ese estrés porque es una persona muy acostumbrada a estar en su casa en general, con la Claro. cuarentena más, Claro. pero el bicho está afuera, que era que esto que vos hablabas. Claro. Esto es lo que nos va a pasar a muchos. A muchos va a pasar. La buena noticia es que cuando salgan Sí. y no pase nada grave, ese temor desaparece con el tiempo. ¿Y qué pasa? Es decir, tu amiga va a tener miedo los primeros días, después ya no. Después, hagamos de cuenta, como decía Julián, mañana se encontrará la vacuna, nos vacunamos todos, Vamos. y Ya todo el está. mundo para a la calle como era antes. Tu amiga durante un tiempo va a seguir asustada, pero a los 2 meses vos hablarás con ella, ¿cómo estás? No, ya estoy más relajada, porque ya salí y me di cuenta que nada No pasa ocurrió. nada.
Algo que a mí me preocupa, nos preocupa a todos, pero yo lo planteo, es qué pasa con los chicos. Porque pensá que los chicos están escuchando el bicho, quédate en casa, y después decís, vamos a ir al colegio con todos los compañeritos. No van a querer ir. No, te lo pongo peor. Un chico de 5 años está en el mismo tiempo de cuarentena que nosotros, ¿verdad? O sea, pasó un quinto de su vida. Exactamente. En su vida es ¿Sabés mucho cómo tiempo. es? Como si vos hubieras estado en cuarentena 8 años. Claro. En la proporción de su vida es como si vos estuvieras encerrado en tu casa hace 8 años, sin poder ver a tus pares, sin poder tener el contacto. Sociabilizar. Y dentro de 8 años te dicen que salgas. Y además a los chicos les pasa otra cosa. Los niños viven a una altura de 1 metro por la edad. Claro, Sí. ni hablar. Pero ellos no evalúan la realidad 1 metro, sino 1,70 m. ¿Qué significa? Para ellos saber qué está pasando a esta altura, miran a sus padres. Y si ellos ven a sus padres asustados, lo que van a decir es, esto es peligroso. Por lo tanto, es muy importante la tranquilidad que los padres le puedan dar a los chicos. Porque si ves padres ansiosos, angustiados, van a tener hijos paranoicos, ansiosos y preocupados, van a tener obvio. hijos porque los dicen, si papá... Sí, igual ya viste amplificado que uno que ve las cosas más grandes que después uno vuelve al lugar y dice, pero no era tan grande. O sea que encima lo amplifica. Encima la mirada lo amplifica. tiene todo amplificado. Es que yo creo que cuando volvamos a la anormalidad, porque éramos anormales, va a tener que haber un protocolo para la vuelta, porque no es mañana vacunados, sin barbijo salgan a la calle, porque esto que decimos, los adultos no van a querer salir, los que vivieron con el efecto cabaña tampoco, los chicos tampoco, digo, no va a ser Por algo eso automático. creo que en los aspectos psicológicos, en los aspectos epidemiológicos, lo que deseo es que mañana aparezca la vacuna. Mañana, y a la hacer lo que mañana. corresponde. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, pero en cuanto a los aspectos psicológicos, prefiero que esto termine por que baje la curva. ¿Por qué? Porque si esto termina, porque la curva desaparece, lo que la cuarentena va a ir quitándose de a poco. Entonces vamos a ir volviendo a la normalidad de a poquito sin darnos cuenta. Si mañana apareciera la vacuna y en 15 días estamos todos vacunados, el cambio es muy brusco y psicológicamente nos va a impactar. Pero probablemente no ocurra porque mañana no creo que esté la vacuna. No creo. Pero lo que sí estamos es ahora en el presente. Usted empiece a pensar cómo quiere volver, porque está bueno hacer el ejercicio. ¿Cómo voy a volver? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Con qué me quedo y con qué no? Después todo se va a acomodar. Yo lo que planteo y lo que aconsejo a la gente, pues la gente me dice, bueno, pero me traslado mentalmente, me proyecto a un futuro y me angustia. Porque además no hay una cuestión de cuarentena, hay una cuestión económica también. Hay gente que no sabe cómo seguir sobreviviendo a esta cuestión. Perdón, y esa cuestión genera ansiedad, genera... Exactamente. No es Esa solamente genera la las tres, pandemia. presente, pasado y futuro. Exactamente. Pasado no tanto, pero presente y futuro sí. Sí. Bien, lo que yo digo es, ponele, vos estás ansiosa por tu trabajo, por la enfermedad, por tus familiares, por un montón de cosas. Lo que yo te diría es, lo que te puede calmar es, no te traslades un mes al futuro, porque dentro de un mes va a estar todo más o menos igual. Trasládate adentro de un año. Adentro de un año. Cuando esto se ha pasado. Porque dentro de un año esto va a ser una anécdota. Historia, ¿qué? Va a ser historia. Entonces pensá, por ejemplo, el 1 de agosto, ¿no es cierto?, del 2021. Y probablemente, ¿no es cierto?, vas a estar bien. Perdón. Entonces vas a tener una vida normal con el aprendizaje de lo que pasó. ¿Te acordás? Eso te va a calmar. ¿Te acordás cuando nos decían, vamos a estar 15 días en cuarentena? Y vos decías, un mes y medio, imposible. Y ahora te digo, estamos hace 4 meses. Estamos hace y 4 vos decías que 15, A mí 20... se me pasan los... Yo ni sabía el 1 de agosto, dije, me tengo que tomar la caña, pero ¿qué pasó? Que me desperté y estábamos en Es agosto. que si nos pero ponemos bueno, es a ver, veámoslo también en perspectiva, porque somos un mundo que corre muy rápido, pero pensemos que, tal vez eso nos pueda tranquilizar un poco. Ana Frank se pasó 2 años encerrada prácticamente en un armario para salvar su vida y no lo pudo hacer. ¿No es cierto? 2 años. Bueno, da un poco de ánimo, tampoco cuente justo. Sí, claro. Pero lo que quiero Lo de decir Ana es, Frank, contá una historia. o sea, que Alguien que sabemos estuvo encerrado y no, zafó. sabemos el final. no, porque de hecho Ana Frank no fallece porque no pudo aguantar. No. Fallece por factores externos a ella. Sí. ¿No es cierto? Pero si esa generación ocurrió hace 500 años. Siempre quise hacer esto, doctor. Se le acabó el horario. Me voy. Señores, gracias, Gabriel. Al contrario, Julián. Gracias. Siempre quise Un placer. vengarme de los psicólogos y le mire, se le acabó el Sí, horario. Discúlpeme. ya está. Sí. Tu Me voy a tiempo jugar. expiró. Nosotros tenemos la única profesión en el mundo en la cual el cliente nunca tiene razón. Bueno, gracias, Gabriel. Al contrario, un placer. Me voy a jugar a ¿Quién quiere ser sillonario?